¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Las muy buenas tardes y bueno, un gusto estar en el último, como anunciás vos, el último programa del ciclo. Bueno, escúchame una cosita. ¿Qué estás viendo del tema dólar? Bien, el tema dólar, bueno, como un poco vos comentabas, el día de hoy nuevamente la octava ronda consecutiva, o la octava jornada en la cual estamos observando un incremento de lo que es este dólar blue, dólar paralelo, dólar ilegal, como queramos denominarlo. Como bien mencionas vos también, esto de una excesiva revaluación tiene consecuencias también negativas sobre la economía argentina, y esto viene dado lisa y llanamente por la pérdida de competitividad. Ajá, Algo que manejamos mucho, que se maneja mucho cuando uno quiere ver qué tan competitivo es el país, tiene que ver con el tipo de cambio, esto es el valor de una moneda en términos de otra, es decir, el peso en términos de dólar, pero ajustado por inflación. Nosotros lo denominamos tipo de cambio real. Probablemente por ahí uno escucha a veces que está bien, hubo una devaluación importante a lo largo de, si uno mira las noticias, digamos, no en este momento, sino en cualquier momento del año, sí, por ahí que los exportadores se quejan que la inflación se come a la devaluación. Esto es precisamente esta pérdida de competitividad. Ejemplo, digamos, sí. una forma sencilla de entenderlo esto, el dólar se evalúa, supongamos, no sé, un porcentaje tanto, un 50%, existe un traslado de precios, pero siempre es en una menor proporción en la mayoría de bienes y servicios. Si no, obviamente, esto tendría obviamente consecuencias. Ya siempre una devaluación tiene problemas en lo que es el nivel de precios locales, pero no se produce en la misma magnitud en la mayoría de los bienes y servicios de la economía, sino en una magnitud inferior. Esto precisamente nos genera competitividad. Ajá. ¿Qué ocurre cuando tenemos una inflación, obviamente que no está acompañada por una devaluación o por una consecutiva devaluación? Esta brecha entonces cada vez se achica y volvemos de vuelta al punto inicial donde hicimos donde la autoridad monetaria generó esta devaluación. Esto es un tema que se han escrito libros porque es una característica típica de Argentina, de estos ciclos de Sí, restricción externa vinculadas a la necesidad de dólar y demás cuestiones. Te lo sinteticé en muy pocas palabras. sí, sí. Ahora bien, hoy tenemos a nivel de estrategia de política monetaria una estrategia que se denomina crawling peg, Sí. que básicamente implica un 2% de devaluación anual del tipo de cambio oficial. Esto da ciertas expectativas de por lo menos cuánto es la competitividad que van a tener, al menos en lo que refiere al dólar, los bienes y Perdóname, servicios. eso Sí, quiere decir que el dólar aumenta un 2%, el dólar oficial un 2% por mes. exactamente, exactamente. Y esto por lo menos da en el corto plazo una certidumbre de cuál va a ser el valor de la divisa. Bien. Ahora bien, incluso se estaba hablando hace un par de meses de una caída de bajar esta tasa a un A un 1%, 1%. sí lo reiteró Claro, Caputo en las últimas horas. exactamente. Esa es por lo menos la idea del gobierno para el Sí, próximo año. Ahora bien, en paralelo tenemos la inflación, que recordemos que si bien la gran devaluación que hubo fue a finales del año pasado, en diciembre de 2024, hay que recordar con una devaluación importante, más del 50%, lo que tuvimos fue obviamente una inflación que superó durante todos los meses, incluso este último, esta tasa de crawling peg. El último dato de INDEX fue el 2,4%. Entonces, esto está achicando y está metiendo presión a la necesidad de devaluar. ajá. Veremos cómo la maneja el gobierno. Eso es un Ah, tema importante. Porque en paralelo también tenés otro problema que ya, digamos, lo ha generado esta suba en estos últimos días, que tiene que ver con, que también puede ser, tiene que ver con esta idea de los dólares que el Banco Central podría llegar a absorber, que en algún momento el Banco Central, si se sigue sosteniendo esta alza y se traslada a los demás tipos de cambio, va a tener que salir a vender dólares o a deshacerse, es decir, deshacerse de sus reservas. Hoy en día esa situación no está ocurriendo, incluso hoy el Banco Central sigue acumulando lo que son sí, reservas, pero la realidad es que es otro problema importante porque el gobierno obviamente va a tener que salir a defender este crawling peg como sea. ajá. Ese es un riesgo importante. En paralelo, alguien me podría decir, bueno, pero hoy en día tenemos una gran cantidad de dólares que han ingresado producto del blanqueo y a su vez están entrando dólares, que este es quizás un parámetro muy complicado, que a mí me preocupa bastante, están entrando muchos dólares que dan lugar a lo que se conoce como bicicleta financiera o carry trade, que es uno de los riesgos más grandes
para lo que es el balance del Banco Central. Esto es, Daniel, de forma muy sencilla. Sí. Yo, grupo inversor externo, además, meto mis dólares en Argentina, compro algún instrumento como los LECAP, como el dólar se mantiene barato, o yo ya sé cuánto va a subir este dólar oficial, hago rendir esa plata en pesos, vuelvo a comprar, una vez que obtengo el rendimiento que me interesa de este instrumento, ya sea LECAP, sea Sí. lo que se me ocurra, vuelvo a convertir esos dólares que había ingresado y me los llevo de vuelta a mi país de origen. Eso puede ocurrir sí y solo si un dólar estable y algún tipo de herramienta, algún tipo de inversión que puedan acceder las instituciones financieras. En la época de Macri, por ejemplo, era con las LEBAC, hoy se puede hacer esto con las LECAP. Ese es otro riesgo importante por el cual uno puede decir, ok, tengo reservas, pero esos dólares realmente están vinculados a la economía real o en realidad son un producto de un movimiento financiero. Esos son para mí los riesgos que enfrenta el gobierno y que obviamente se vinculan con esto, ¿no? Con una potencial devaluación que tenemos que entender, tampoco es para armar la audiencia. Hoy se produce en un mercado que ya lo hemos hablado varias veces, que es informal como el blue, que es muy fácil de manipular. Es chiquito. Es chiquito, por lo cual si yo hago una gran inyección de dólares, o al contrario, hago un gran retiro de dólares, obviamente se va a mover mucho. Así que, digamos, tampoco es una situación hoy que uno puede decir de inestabilidad. Es más, yo incluso te diría que adhiero a que el próximo año, con un montón de otros efectos colaterales, esta idea de una paz cambiaria, por lo menos se va a ver en los primeros meses, dependiendo obviamente de un montón de cuestiones macro que uno no puede predecir en el contexto. Claro, porque ayer incluso el gobierno compró dólares. Exactamente, y hoy también. Y hoy también. Cerrando también con un balance positivo. Por eso te digo, es como que, por eso, entonces lo está dejando correr a los dólares financieros, ¿no? Me da esa sensación, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas. Y obviamente, teniendo en cuenta que esta estrategia del 2% y potencialmente una tasa menor de microdevaluaciones, hoy el gobierno tiene con qué salir a responder en caso de que existiese una potencial salida de dólares que, dada la situación de cepo cambiario, lo veo muy complicado hoy también esta idea de que existan algún tipo de salida o algún tipo de gran devaluación, digamos, provocada por un factor externo, no por el gobierno. Sí. No, acá un tema que vos mencionaste también es que siempre, viste, cuando aumenta el dólar, por más que sea un mercado chiquito, aumenta el dólar libre y siempre va a precios. Lo que pasa es que aumentaron tanto los precios en la primera parte del año, muchísimo, después se estabilizaron, que ya seguir aumentando los precios no tiene sentido porque tampoco hay poder adquisitivo que lo aguante, ¿no? Eso está claro. Y hay que tener en cuenta también que, está bien que siempre tenemos en cuenta que obviamente Argentina es flexible a la alza en lo que tiene que ver con el dólar y rígida a la baja, ¿no? El dólar baja y no vemos que existe una caída de precios, digamos, en el día a día. No, eso Pero está hay que claro. también tener en cuenta que hoy estamos trabajando con un dólar que es similar al de marzo. Si uno va a mirarlo con estas subas, y te diría que por debajo, tendría que afinar un poco el lápiz y te diría incluso que por debajo. Con lo cual, tampoco es un motivo de decir estamos en... Digo, esto creo que para mí por ahí lo más importante entender que estamos en cerca de una gran devaluación. Lo cierto es que sí, hoy están existiendo algunas presiones importantes y para mí lo que sí es uno de los desafíos más importantes que tiene que ver con esto, ¿no? Con cuánto más va a evitarse algún tipo de devaluación, teniendo en cuenta que esto sí es un interrogante importante, los grupos de intereses vinculados a las exportaciones, porque hoy nuestras exportaciones son caras. Ese es otro problema. Y ese va a ser me parece a mí, pensando ya en el 2025, va a ser un grupo de presión importante al momento de tomar decisiones de política monetaria. Al momento de ver si se devalúa o no se devalúa en 2025, decís. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Si vos te pones a buscar en algún momento una gran devaluación provocada obviamente por el Banco Central, en cualquier año, no importa, siempre el campo sale a aclarar, nosotros no nos interesa esta devaluación o no nos afecta tanto como debería o como que buscan escudarse, porque obviamente, y es entendible desde un grupo de interés, de que a los sectores vinculados a la exportación, típicamente los bienes primarios en nuestro país, buscan obviamente o se encuentran beneficiados con una devaluación por este proceso que explicamos al inicio de la nota. Bueno, para cerrar la nota entonces, ¿qué le decimos a la gente? No, le decimos que, a ver, no hay que tener, hoy por lo menos no están dadas las condiciones para que exista una importante devaluación, la realidad es esa,
probablemente el próximo 2025, por lo menos los primeros meses, sigamos en una situación de un dólar, si se puede considerar barato en relación a otras monedas. Tenemos que entender también que el peso fue la moneda que más se revalorizó durante este año, obviamente con un montón de otros efectos dentro de la economía, pero por lo menos interpretar que por lo menos hoy el dólar no es una fuente de presión sobre los precios domésticos, ergo la inflación. Está. Vos sabés que estoy mirando una tabla que publicó Ámbito Financiero respecto del valor histórico del dólar, ¿no? Y, por ejemplo, estoy viendo aquí que llegó a 1.500 pesos, a 1.500 pesos en el mes de, quiero ser preciso con lo que digo, acá está, 1.500 pesos el 12 de julio. Claro, bueno, por eso son contextos electorales que en el muy corto plazo tuviste un alza y después tuviste una baja en las semanas posteriores. Así que bueno, así fue, ¿no? Y bueno, y ahora lo tenemos donde lo tenemos, ¿no? 1.125 para la venta. Pero cuando vos hablabas del mes de marzo, Emiliano, y el mes de marzo estaba en 1.020 pesos, 1.050 pesos, por ahí, ¿no? Claro, porque había subido y después se había bajado, ¿no? ¿Te acordás? Claro, sí, exactamente. Sí, Fue sí. después, en diciembre hubo una importante alza producto Sí. ahí de un montón de decisiones vinculadas al incremento en Está. el dólar tarjeta y demás.